Queremos reflexionar en esta mañana acerca del tema la línea de meta. Y recordamos que estamos en una temporada de competencias a nivel de Juegos Olímpicos y ya está por terminar, ¿verdad? Pero probablemente usted fue testigo de alguna de estas competencias, algunas competencias bien al límite, ¿verdad? Y de difícil decisión al final, competencias que tienen detrás de sí mucha preparación, mucha disciplina, competencias que representan esfuerzos, inversión de tiempo, de dinero, de países, ¿verdad? Que quién va tomando la delantera, quiénes son las potencias deportivas a nivel mundial. Qué interesante todo esto. La Biblia precisamente tiene bastantes referencias acerca también del deporte, de hacer algún tipo de comparación que pueda ayudar a ejemplificar algún principio práctico. Y precisamente al respecto quisiera proponerle que reflexionemos que la vida se compara a una carrera. Para algunos podría representar una carrera no necesariamente de estas de 100 metros para ver quién es el hombre o la mujer más rápida del mundo, pero sí una carrera de resistencia, una carrera, una maratón, una carrera que demande muchísimo esfuerzo. La vida es así, la vida demanda de nosotros muchísimo esfuerzo. Tiene una línea de salida y tiene una línea de llegada. ¿Cuál fue su línea de salida? ¿Cuál es la fecha de que usted vio la luz en este mundo? Cada uno de nosotros tenemos cierto momento del año que celebramos nuestro cumpleaños y de repente ya llegamos al punto, algunos de nosotros, que se nos queman los pasteles de tantas velitas, ¿verdad? Cuando estamos celebrando nuestro cumpleaños, pero tenemos una línea de inicio, un momento donde todo comenzó, donde recibimos los cuidados maternales o paternales, donde fuimos guiados para dar nuestros primeros pasos, donde aprendimos que teníamos una familia, donde tuvimos la oportunidad de crecer. Algunos tienen fotos del recuerdo en la playa, en un guacalito, ¿verdad? Allá en su niñez, unas fotos muy preciosas por ahí. Algunas son fotos del recuerdo que quedan ahí muy grabadas. Se recuerda probablemente usted de algún olor, de algún sabor peculiar, de un lugar especial donde lo llevaban a correr, ¿verdad? Algunos tenemos fotos allá en el Parque Balboa y son fotos todavía en un color un tanto morado las fotografías, ¿verdad? Cuando todavía eran de estas cámaras de rollos. Algunas personas presentes tenemos que explicarles un poquito acerca de esta tecnología, pero son registros que tenemos desde la fecha de nuestro nacimiento, de esta línea de salida, pero también tenemos una línea de llegada. Nosotros no tenemos la capacidad, como mencionan algunas películas, de tener una cuenta regresiva hasta conocer cuál será el momento de nuestro último tiempo sobre esta tierra. Pero tenemos una línea de llegada, algunos pronto, otros más tarde, pero todos, dice la Biblia, que está establecido que el hombre solamente pueda vivir una vez y después de esto el juicio. La Biblia plantea esto. Hay un día también de nuestra muerte, de nuestro fallecimiento. Lo que pasa es que estamos más acostumbrados a pensar en la celebración de nuestro cumpleaños, estamos más acostumbrados a las celebraciones festivas que tenemos. Nos brillan los ojos cuando vamos a salir de vacaciones, cuando vamos a tener un tiempo de viaje, pero a veces nos cuesta un poco pensar en cuál va a ser el día de nuestro fallecimiento. Y tenemos que pasar a veces por acompañar a algún familiar, acompañar a algún amigo, alguna familia cuando ha tenido un familiar que ha fallecido, y entonces
pensamos nuevamente que nosotros vamos a estar también en esa situación más adelante, pero a veces no caemos en cuenta que esto nos puede suceder en cualquier momento. A veces damos la vida por sentada, pero la vida es pasajera, la vida es como una neblina, la vida es muy, muy corta. Así que entre nuestra línea de salida y nuestra línea de llegada hay toda una serie de esfuerzos, de sacrificios, donde uno va aprendiendo, va creciendo, y por eso comparamos la vida con una carrera, como esta que estamos siendo testigos en estos tiempos. Si la vida es una carrera que todos corremos, ¿cuál es la meta entonces? ¿Cuál es la línea de meta? Si nosotros hacemos esta comparación, porque la vida es difícil y en algunos momentos puede volverse muy pesada. La vida puede hacer que nos cansemos y a veces despertar un día y decir, ¿y por qué no nací millonario? ¿Verdad? Yo tendría que estar ahorita rumbo a las Bahamas. ¿Por qué tengo que levantarme y tengo que ir a trabajar? ¿Verdad? A veces ese tipo de preguntas existenciales llegan a nuestro corazón, pero es que la vida es pesada. Seguimos adelante, pero también tenemos que preguntarnos a dónde va tanto esfuerzo, a dónde va tanto empeño que hacemos cada uno de nosotros todos los días. Solamente venir a trabajar es un milagro en este país, después de pasar, ¿verdad? Como que fuera juego de video desde la casa hasta el trabajo. Es un gran desafío, hay un gran reto día a día, y la mayoría de personas en realidad en la historia humana se han hecho estas preguntas, han estado escribiendo libros, han estado levantando religiones acerca de lo que sucede después de la vida, cuando el ser humano entonces experimenta la muerte. Algunos creen en el karma, creen en la reencarnación, donde la persona vuelve a la vida en un ciclo tras ciclo, tras ciclo, sin fin, y donde los actos que ha realizado en la vida determinan en qué posición vuelve a comenzar, de tal manera que esto continúa. Y esas son algunas creencias que muchas personas tienen. La mayoría de personas piensan que existe algo después de la muerte llamado cielo o un estado de felicidad, pero muchas personas tienen diferentes ideas o diferentes opiniones acerca de cómo se accesa al cielo, cómo se llega ahí, qué tiene que hacer el ser humano para poder llegar a ese cielo o llegar a ese estado de felicidad. Como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, nosotros creemos que está bien plantearse todas estas preguntas y está bien generar todas estas inquietudes, pero también está bien llevar estas inquietudes a los pies de Jesús y vemos las respuestas contundentes que su palabra nos presenta a cada una de nuestras preguntas. Cualquier pregunta que el ser humano plantea, podemos nosotros encontrar respuestas en la palabra de Dios. Incluso debemos llegar a la convicción de que nosotros fuimos creados no para que nuestra vida tuviera que experimentar o que tuviera que pasar por la muerte. Recordemos que esto fue el resultado del castigo por el pecado de Adán y de Eva, pero fuimos creados para la eternidad, fuimos creados con el propósito de adorar a Dios, de estar con Él. Así que al pensar en todas estas cosas, al pensar en esta dinámica de una carrera, de la disciplina que existe en los deportes, nosotros también en este tiempo de devocional, de reflexión, también venimos con la actitud de pensar también en nuestra vida y pensar entonces cómo nosotros podemos alcanzar el éxito en la vida, cómo enfocarnos de tal manera que nuestra vida cuente, que nuestra vida valga. Un deportista, cuando son de estos deportistas de élite,
se dedican y se esfuerzan y se enfocan tanto en su físico, en su salud mental, en su técnica, para poder alcanzar medallas, para poder ganar estos retos que se presentan. Nosotros deberíamos también pensar que tenemos una vida, y como tenemos una vida, tenemos que también saberla gastar, saberla invertir, saber que no podemos nosotros, según plantea la palabra, tener ese pensamiento que tienen algunas personas de que esto es algo cíclico y que volvemos a comenzar, cuando la Biblia plantea que es una oportunidad la que nosotros tenemos para poder gastar la vida que nosotros tenemos. Incluso aquellos que nos decimos cristianos, evangélicos, o si usted es un católico, usted profesa alguna religión, probablemente también tenemos que tener mucho cuidado en el enfoque de vida que nosotros tenemos, porque incluso los hábitos que desarrollamos, incluso por mencionar algo, la oración puede convertirse puede ser parte de una lista de cosas que yo tengo que hacer, que tengo que realizar, en lugar de ver que esto está diseñado para mi comunión, mi relación íntima con Dios. Puedo ser disciplinado, pero en esta disciplina también puedo perder de vista con facilidad el objetivo por el que soy disciplinado. Si mi objetivo es cada día solamente marcar una lista de cosas que yo tengo que hacer, ya fui a la iglesia, ya leí la Biblia, ya oré, en realidad esto no me está llevando o no me está acercando a Dios. Incluso estas cosas pueden entonces convertirse en una dinámica que solamente me están calmando mi conciencia, pero no me están ayudando a acercarme a Dios. Yo necesito entonces buscar, reflexionar cómo puedo enfocar mi vida de tal manera que yo pueda invertirla bien. A veces la vida es como uno de estos gatos pequeñitos que llevamos a casa y de repente lo vemos jugando con lana, y el gato pues ya saben ustedes que va a enredar todo, o son de aquellos gatos o perritos que se persiguen la cola, ¿verdad? A veces la vida es así, la vida es uno parece que está dando vueltas en círculo y que no está llegando a ningún lado. Y quizás algunos de los objetivos que nosotros nos estamos trazando constantemente, lo vemos como una gran muralla que no podemos, que no nos deja avanzar, que no nos deja seguir. A veces estamos viendo que el tiempo va avanzando, 2024 en el mes de agosto, y de repente pues yo pensé que a estas alturas ya iba a tener este tema solucionado. Esta dinámica, y la estoy planteando de esta manera, porque en realidad todos nosotros necesitamos identificar qué es lo que en realidad vale la pena para que yo pueda darme por completo en la vida. Los discípulos de Jesús tuvieron también esa misma inquietud. Acompáñenme a Lucas capítulo 10, porque Jesús tuvo la oportunidad de darles algunas indicaciones a ellos de cosas que tenían que realizar, y al regresar le dieron un reporte a Jesús. Y veamos entonces en Lucas capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 17, Lucas 10, 17. Dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Señor, aquí vengo porque los demonios temblaban cuando nosotros llegábamos. Es que nos hacían caso, nos obedecían. Y fíjate que nosotros decíamos palabras, se sanaba la gente, hicimos cosas buenas por los demás. Y nosotros
íbamos y solamente mencionábamos que éramos seguidores tuyos y la gente era de verdad que nos atendían muy bien y nos trataron, wow, ¿verdad? Espectacular. Señor, seguinos enviando porque imagínate, hasta los demonios saben que nosotros vamos por ahí y nos tienen miedo y se nos esconden. Pero Jesús, ¿verdad? Entonces llama a la cordura y le dice, pues esto no es lo más importante. No es eso en realidad en lo que ustedes tienen que enfocarse. Ustedes alégrense, regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Porque en realidad, de la misma manera, el ser humano continuamente se presenta delante de Dios y quizás está tratando de decir, Señor, mira qué tan buena gente soy. Mira cómo trato a los demás, mira cómo ayudo a los demás. Mira cuánto trabajo, mira cuánto conozco, mira cómo soy, ¿verdad? Y a veces estamos así con esas inquietudes de tratar de llamar la atención de Dios por las cosas tan impactantes que nosotros hacemos. Pero Jesús en realidad llama siempre hacia Él la atención. Nosotros, por más que podamos hacer en la vida, nosotros solos no podemos hacer algo que en realidad valga la pena. Necesitamos entonces, como este versículo lo plantea, entonces ver que fuimos creados con un propósito, que a raíz del pecado que entró en la humanidad y que entró en nuestra vida, nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios, no podemos estar con Dios, no podemos hacer lo que Él nos dice que tenemos que hacer porque estamos alejados de Él. La Biblia plantea que el hombre es enemigo de Dios, que es lejano, es contrario. Por lo tanto, ante esa gran necesidad, Dios entonces envió a un Salvador, porque el hombre lo que necesitaba no era un terapeuta, no era un coach. El hombre no necesitaba a alguien que le estuviera sobando la espalda para decirle todo está bien. El hombre necesitaba un Salvador y por eso envió a Jesús. Y por eso Dios mismo se hizo hombre para Él ser la respuesta para la humanidad. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando el ser humano se encuentra con Dios, cuando ve que fue Dios quien dio el primer paso, el hombre no podía hacer nada, por más que hiciera no podía salvarse, entonces Dios se hace uno de nosotros y no solamente se hizo uno de nosotros habitando en un palacio y dando órdenes, sino que se humilló hasta lo sumo y cuando estaba en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y murió en una cruz. Porque de esa manera la paga del pecado es muerte y Él iba a entregarse por nosotros derramando su sangre en la cruz del Calvario. Por lo tanto, cuando nosotros reflexionamos en un tema como este, que la vida se parece a una carrera, en realidad nosotros necesitamos pensar si nosotros ya esta carrera la estamos enfocando correctamente, porque puede ser que el sacrificio que nosotros estemos haciendo sea en vano. Qué triste para un corredor que de repente él se mate día y noche entrenando y teniendo esas dietas rigurosas para de repente no competir bien y de repente sufrir alguna lesión o tener algún percance que no lo permita el competir o que le permita competir mal. Yo creo que todos nosotros, al pensar en este tema y pensar en este tema de la vida y de la muerte, creo que todos nosotros quisiéramos vivir bien. Qué bonito poder llegar a una vela y poder escuchar cosas muy positivas de la persona que fue en vida. Y comienza la gente a contar anécdotas y comienza a hablar que qué bonito el legado, qué bonito el impacto que puede llegar a ser una persona en muchos otros. Yo creo que todos nosotros queremos gastar bien la vida,
pero la manera que la Biblia plantea de que la vida se tiene que gastar es el concepto que tenía el apóstol Pablo. Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo estaba enfocado en esa carrera de tal manera que él, además de ejemplificarle muchas ocasiones como una carrera atlética, él ejemplificaba la vida también como una parte en la milicia. Y él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera de la fe. Por lo demás me está guardada la corona de vida. Y él estaba peleando, estaba tratando de hacer las cosas, pero no en sus fuerzas, y estaba tratando de hacer las cosas para Dios. Por lo cual, en este texto que nosotros leíamos del consejo de Pablo a Timoteo, quisiera rescatar dos cosas que nosotros también debemos tomar en cuenta en este contexto que hemos mencionado. Nosotros necesitamos el poder de Dios para correr su carrera. ¿Ya le entregó usted su vida a Jesús? Ya usted puede decir, yo he entregado, estaba cansado, y escuché su mensaje. Escuché que Jesús me dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Yo ya le entregué mi vida a Él y estoy enfocado en vivir para Él. La carrera, la mejor manera de enfocar la vida es en el poder que Dios nos da. Él tiene el poder para darnos la vida y tiene el poder para sostener nuestra vida. La palabra de Dios dice que Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Para Él no hay ningún tipo de límite porque Él venció la muerte, porque Él es el victorioso. Entonces nosotros necesitamos, para estar listos para ser guiados, en Sofonías 3:17 que está ahí en la pantalla, Dios le habla al pueblo de Israel. Y estas palabras, aunque son para el pueblo de Israel, creo que también mencionan las características que Dios tiene para con aquellos que cuida, para aquellos que va guiando en la vida. Dice: el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cánticos de júbilo. Dios tiene esa característica. Dios está viendo, pero no está viendo de reojo, no está viendo con desinterés, está muy interesado, y la Biblia dice que Él va a cumplir su propósito en nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos a un Dios que está presente en nuestra vida y está presente de una manera tremenda. La palabra de Dios dice que Él está como un guerrero y como un guerrero victorioso, para que cuando nosotros enfrentemos nuestras batallas no lo hagamos en el poder de nuestras fuerzas, sino que está Dios con nosotros. ¿Y quién es ese Dios? Es un guerrero victorioso. Usted está peleando una batalla, está pasando un momento difícil. La mejor manera para poder correr esta carrera es dejando que Dios le sostenga, dejando que Dios le respalde. Dios va a estar con usted. Esas son las palabras alentadoras de nuestro entrenador, que tiene pensamientos de bien para nosotros, para darnos un futuro y para darnos una esperanza. ¿Cree usted que Dios le acompaña en el momento que usted se encuentra el día de hoy? ¿Cree usted que a Dios le interesa lo que está pasando el día de hoy? ¿Cree usted que esta etapa que ha estado atravesando le interesa a Dios? ¿Que Él está ahí acompañándole, o es alguien distante? La palabra de Dios plantea a un Dios cercano. Cuando nosotros vemos a un Dios distante es porque nosotros nos hemos separado de Dios. Pero la Biblia no plantea que Dios es así. La Biblia plantea que Dios está ahí. Él dice que sobre nosotros va a fijar sus ojos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que caminar hacia Él. Yo creo que sería contradictorio que un corredor de estos, un boxeador, un ciclista, quiera hacer lo que él quiera y el técnico está diciéndole: no, mira, tienes que hacer estas cosas, ¿verdad? Sería contraproducente, sería ir directo a perder la competencia. Por eso está el entrenador, por eso está el técnico, por eso tiene ese ojo especial que le guía
para que él tenga éxito y llegue a alcanzar esa medalla. Nosotros necesitamos agarrarnos de Dios de esa manera. También, en segundo lugar, nosotros necesitamos tener un corazón que se incline hacia Él. Depender de ese acompañamiento que Él nos da, pero tenemos que revisar también que nuestra vida nuestro corazón esté inclinado hacia Él. El doctor Charles Stanley, él menciona acerca de una vida de santidad que esto no significa que no vamos a pecar, sino que significa que nuestro corazón va a estar inclinado hacia Dios. Es que nosotros vamos a tener el deseo de caminar con Dios, de ser obedientes a Él. Y qué bonito leer en la Biblia algunos personajes que se mencionan: y caminó con Dios, Enoc, y tuvo, escribió tantos salmos porque quería estar a la sombra de sus alas. Él quería anhelar a Dios, el salmista. Y podemos nosotros mencionar varios ejemplos, pero tenemos nosotros esa característica, buscamos continuamente de Dios, está nuestro corazón inclinado hacia Él. ¿Cuáles serían esas pruebas que nosotros daríamos de que nuestro corazón está inclinado hacia Él? ¿Cuáles serían las pruebas de un novio diciéndole a la novia que está enamorando: es que yo te amo? Ah, sí, ¿me amas? Sí, ¿verdad? Y gran lista ahí, ¿verdad? Y salen los mariachis de ahí, de cerca, ¿verdad? Esas son las pruebas que te tengo. Aquí están estas flores, porque no encontré palabras, ¿verdad? Y podría decirle eso porque en realidad es cierto lo que hay en su corazón. Pero nosotros podríamos decir que nuestro corazón está inclinado hacia Dios. ¿Podríamos nosotros dar fe diariamente de que de verdad le queremos hacer caso? ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Porque nosotros no tenemos nuestra fe solamente para ser disciplinados de manera robótica, si puedo mencionarlo de esta manera. Nosotros hemos identificado que Dios nos sostiene, pero que la línea de meta se llama Jesús. Que nosotros vamos para la eternidad y vamos para el cielo, no por las cosas lindas que vamos a encontrar ahí, sino porque ahí va a estar Él. Porque queremos estar con Él. Porque Él es el que ha cautivado nuestro corazón. Por eso no solamente pensamos en la eternidad como que me voy a morir y entonces voy a estar allá y ya voy a estar en paz. Así, miren, voy a poner las manos así voy a estar allá. No, pensamos en la eternidad cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Él. Hemos comenzado a una nueva vida. Ríos de agua brotan de nuestro corazón, espiritualmente hablando. Nosotros tenemos una relación personal con Él, hemos nacido de nuevo y por lo tanto cada día con Él es sumamente impactante, es una aventura. Por eso nosotros, como Pablo le decía a Timoteo, necesitamos ejercitarnos para desarrollar una vida delante de Dios haciendo su voluntad. El ejercicio corporal, felicidades, muy bien, qué buena salud, para poco es provechoso. Pero la piedad, la vida delante de Dios haciendo su voluntad, te va a servir para esta vida y para la otra, y para la venidera. Así que ejercítate para desarrollar un corazón que esté inclinado a hacer la voluntad de Dios. Nosotros antes éramos esclavos de nuestros pecados, de nuestros deseos, pero ahora también como Israel reconoció que fue sacado de la esclavitud de Egipto, nosotros también tenemos que reconocer que hemos sido rescatados para un propósito y es para estar con Él. Así que en esta carrera que nosotros tenemos, la línea de meta es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro objetivo tiene que ser Él. Como Pablo decía, tengo todas las demás cosas por basura con tal de conocer a Dios. Necesitamos entonces revisar que nuestros corazones puedan tener la disposición para correr bien, para ser excelentes en todo lo que hacemos, pero no para nosotros, sino para vivir vidas que sean agradables a Dios, que estén rendidas a Él, porque Él es nuestro todo. Él es quien cautivó nuestro corazón y vamos a vivir para Él.